Mucho gusto, chicos. Como bien dijo Otto, yo estoy aquí en Chiapas presentando desde la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, en donde me encuentro trabajando ahora. Otto y yo nos conocemos desde el posgrado en la UNAM, en la Ciudad de México, y es de donde yo estoy todavía intentando doctorarme de musicología, en musicología. Mi investigación, desde que yo empiezo el doctorado y de hecho desde que empiezo la maestría, siempre ha estado orientada hacia una musicología más enfocada en fenómenos de música popular, sobre todo, y enfocada hacia una musicología feminista y de las disidencias o queer musicology, como se le llama en países anglosajones, en Estados Unidos específicamente, que es un movimiento, una especie de subdisciplina de la musicología que surge a finales de los 80, principios de los 90, en este auge de la llamada nueva musicología, que fue, digamos, una derivación de los estudios de investigación musical que empezaron a ver hacia la teoría crítica, hacia los estudios culturales, la antropología, la sociología, etcétera. Empezaron a interesarse más en las formas discursivas y en los procesos de construcción de identidad musical, etcétera, y alejarse quizás un poco, tomar una distancia, y esto lo digo entre muchas comillas, de los discursos históricos que venían gestándose desde marcos de investigación musical mucho más tradicionales y mucho más apegados al nacimiento de la disciplina, que tiene que ver con este discurso de la música europea y de las grandes narraciones de los grandes hombres, de los grandes compositores europeos, la música, la creación de categorías como música clásica, música de arte, etcétera. Entonces, este movimiento de nueva musicología de los 90 empieza a mirar hacia otros lados, empieza a poner su foco de estudio hacia la música y la construcción de identidades, la música en lo real, la música desde lo social, y nace ahí la musicología feminista y a la par la que llaman queer musicology, que esto está sucediendo al mismo tiempo que también se está gestando toda esta discusión de la queer theory, la llamada queer theory, de los estudios de género, que ya están hablando de las comunidades de disidencia sexogenérica, de las comunidades LGBTs y sus aportaciones o el sesgo que atraviesa la realidad social cuando estamos mirando hacia estas comunidades. Entonces, yo vengo de ahí, yo desde el principio enfoco mi investigación hacia estos temas y lo que yo les vengo a presentar ahora que yo titulo y amén del que conozco el trabajo de Otto, incluso tuvimos chance de colaborar juntos durante el posgrado en un par de cosillas muy bonitas, lo que yo nombro ahorita como una escucha de las disidencias. ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, es lo que vamos a hablar un poco, pero sobre todo es, y yo creo que esto lo han visto también con Otto y yo coincidimos muchísimo en muchas cuestiones teóricas y disciplinares. ¿Qué pasa? ¿Qué quiero decir cuando les estoy hablando de escuchar la disidencia? ¿Es posible de alguna manera escuchar esos cuerpos que están haciendo las dislocaciones respecto a estos regímenes de construcción identitarias de qué es lo normal, qué no es lo normal, la heterosexualidad, la homosexualidad, etcétera? ¿Es posible que nosotros en el sonido podamos encontrar o podamos ubicar ciertas particularidades y características en donde podamos decir, podemos, la disidencia también se escucha? Ciertamente, si estamos partiendo de una noción de escucha en donde estamos concibiendo el sonido como algo puro, como algo inmaterial, digamos desde su materialidad, es decir, el sonido como un fenómeno acústico, va a ser muy difícil que escuchemos estas cosas, porque aquí es donde tenemos que aplicar quizás una mirada mucho más multimodal, mucho más intermedial, que va a participar de nuestro entendimiento, de nuestra posicionalidad frente a la escucha, frente a lo que estamos escuchando para que nosotros reconozcamos lo que yo le llamo una escucha disidencia, una escucha queer del entorno y en el caso muy específico
de mi investigación y de mi trabajo de la música. Entonces, bueno, les voy a compartir una presentación. Y vamos a escuchar, ya al final de la presentación vamos a hacer ahora sí que un ejercicio de escucha de ciertos ejemplos musicales que les traigo para reflexionar sobre algunas cosas que vamos a ver. Entonces, primero quiero hablarles de disidencias sexogenéricas latinoamericanas. Este término, que ya tiene un rato circulando tanto en la academia como en los activismos, quiero esclarecerlo porque cuando nos referimos a disidencias sexuales, consideramos, por supuesto, todas las expresiones de sexualidad que están cuestionando un régimen heteronormativo y una matriz heterosexual como, digamos, punto central del discurso, pero también vamos a considerar las manifestaciones normativas de la sexualidad no heterosexual. Esto es, las disidencias sexogenéricas se están poniendo frente a los regímenes heterosexuales y homonormativos. Por homonormativos me refiero a expresiones de sexualidad que, si bien sí se ubican dentro del acrónimo LGBTIQ, es decir, comunidades homosexuales, comunidades lésbicas, incluso comunidades trans, pero que conservan posicionamientos muy alineados con una centralidad del Estado. Últimamente escuchamos esto del discurso LGBT por todos lados y eso tiene que ver con políticas de inclusión que están respondiendo a cuestiones políticas, a cambios en constituciones a nivel mundial, etcétera, pero que también están respondiendo a que la comunidad LGBT de pronto ya es reconocida como una comunidad ciudadana que tiene acceso a mercado, que tiene cierto capital, capital político, capital cultural, capital económico. Entonces, por supuesto que tanto los gobiernos como empresas, etcétera, ya están considerándola dentro de sus dinámicas y estrategias porque la comunidad LGBT representa votos, representa capital de consumo, etcétera. Entonces, dentro de la comunidad LGBT no toda es disidente, ¿no? Va a haber comunidad LGBT que va a ser incluso conservadora, que va a estar reproduciendo los discursos estatales y valores y discursos de moralidad conservadores. Entonces, a eso me refiero. Esta distancia de hablar de disidencias sexogenéricas latinoamericanas es importante porque la palabra disidencia va a conservar, va a ser relacional, va a conservar, va a hacer referencia a posicionarse frente a una norma sexual y a ser subversiva, mientras que diversidad va a ser una palabra que más bien va a hablar de una suma de identidades sexuales normativas y no normativas y no va a tener esta inflexión política. Entonces, la disidencia sexual es una forma de subvertir, de desobedecer las formas de normalidad y normalización. Y para pensar esta complejidad, las disidencias sexuales también se va a ver como un grupo de movimientos y momentos que van a tener una especificidad y un momento histórico, geopolítico específico. Y aquí parto mucho del pensamiento de dos filósofos argentinos, Facundo Saxe y Attilo Rubino, que están pensando la disidencia sexual precisamente genealógicamente a partir del pensamiento de artistas y filósofos latinoamericanos como Ernesto Perlonguer o Pedro Lemebel, que en los 70, 60 ya estaban hablando en los mismos términos teóricos en los que se habló de la queer theory ya en los 90 en el mundo anglosajón. Ellos estaban hablando, digamos, de una manera muy temprana y sobre todo desde Latinoamérica en los mismos términos teóricos de pensar el género y los sistemas sexogéneros como sistemas de opresión y de diferencia y exclusión, y aparte están posicionándose frente a dictaduras, tanto chilena como argentina. Están hablando también de comunidades y de sujetos que no tenían ninguna representación frente a estas dictaduras, ni siquiera con los discursos de izquierda y revolucionarios. Todavía siento que ahorita está empezando a hacerse ese ejercicio histórico de revisión histórica, de ver el papel que las disidencias
que los colectivos LGBT y trans de esas épocas jugaron frente a las dictaduras latinoamericanas. Es muy interesante lo que está sucediendo ahorita. Entonces, disidencia sexual viene de todo eso, o sea, está recuperando ese pensamiento disidente latinoamericano muy temprano, sobre todo en relación a los estudios queer que empiezan a finales de los 80, principios de los 90, y que meten la inflexión sobre todo geopolítica de que estamos pensando las disidencias exogenéricas desde territorios con marca de opresión, desde territorios con herencia colonial. Entonces, disidencia sexogenérica tiene que ver con este quiebre. Y ahora, la escucha cuando hablamos de escucha, hay que problematizarlo en relación a que muchas veces la escucha, cuando hablamos de escucha, parece que estamos metiendo conceptos de erudición, es decir, concepciones que ponen la escucha, las formaciones de escucha o que están hablando, por ejemplo, una escucha que a la que solo se accede a partir de de que se tenga un código o a partir de ciertos conocimientos, a partir de ciertos lenguajes, ¿no? Entonces pareciera que a veces la escucha no tiene neutral y está reproduciendo relaciones asimétricas. En ese sentido, tiende a ser, puede tender, sobre todo disciplinarmente, en estudios sonoros o en musicología, etcétera, hablar de escucha puede tender a esencializar el término. Entonces, yo pienso la escucha relacionalmente a una dimensión oral, es decir, al territorio, la escucha y el sonido están marcando territorios específicos de construcción de identidad y subjetividad corporal. Y parto mucho del pensamiento de una filósofa británica pakistaní que se llama Sara Ahmed, que ella tiene este maravilloso concepto que se llama el oído feminista como parte de su investigación. El oído feminista para ella es captar lo que se dice, el mensaje que está bloqueado por naturalizaciones que tenemos, por asunciones que se tienen de género. Ella está hablando específicamente de la cuestión feminista, de las problemáticas de género. Denunciar a veces, cuando se denuncian las violencias, cuando se denuncian las desigualdades, siempre va a haber alguien que pareciera que no logra escuchar, que no logra acceder a ese campo de escucha que se está pidiendo, que no logra empatizar, que pareciera que no entendiera. A eso se refiere Sara Ahmed con el oído feminista, es de pronto abrirse, ser capaces de reconocer las desigualdades que están sucediendo en el ámbito de la oralidad, ser capaces de ver que cuando alguien habla van a operar numerosas estructuras de poder y no siempre vamos a ser capaces de reconocer el habla o el discurso del otro, lo que nos está diciendo, entenderlo, empatizarlo y ponerlo siempre en relación de la posición de poder. Y aquí vuelvo al asunto de la posicionalidad de la escucha. O sea, ¿quién escucha? A partir de dónde estoy escuchando. Una conciencia de la escucha es desde donde se construye la noción de escucha y los regímenes que la atraviesan y los sesgos que están operando. En el asunto de la escucha feminista de Sara Ahmed, ella lo lleva directamente al campo legal a la hora de hacer denuncias de violencia de género, violencia contra mujeres. Muchas veces la manera en que las autoridades o los aparatos estatales dedicados a estos reaccionan es que no son capaces de escuchar realmente la denuncia, no son capaces de escuchar las violencias que están operando o las violencias en las que se inserta muchas veces una mujer, y aquí van a entrar sesgos de clase, de raza, de género, etcétera. Entonces es muy interesante hablar de un oído feminista, es escuchar más allá de un silencio, escuchar más allá de las escuchar un poco más allá de lo negativo. Ella también habla de que muchas veces estas voces que se están quejando, que están informando de estas cosas,
son percibidas en lo social como aguafiestas, ese término que utiliza, como estas quejas molestan, incomodan en lo social, parece que están de alguna manera, tienen una intención de derribar el bienestar social, que también es una mitificación. Entonces, el concepto se vuelve muy interesante porque está hablando precisamente de las estructuras de poder que se presentan cuando queremos escuchar más allá de lo que se está oyendo. Problematizar esta escucha, acceder de alguna manera a esta escucha posicionalizada es también tener en cuenta que no va a haber, que no podemos tener una posición de escucha totalizadora. Tenemos que siempre estar considerando los regímenes que van a atravesar o que van a operar este tipo de escuchas y van a una escucha total o si vamos a ponernos en un punto a veces erudito de pensar que vamos a pretender que lo sonoro va a tener una ilusión de neutralidad, va a estar libre de contaminación política ideológica, pues no es así. La escucha no va a ser neutral nunca, siempre va a estar produciendo condiciones asimétricas que van a afectar la vida de sujetos concretos. La posicionalidad de la escucha siempre va a estar supeditada a estas condiciones. ¿Quién está escuchando? ¿Quién está hablando? ¿Quién está produciendo estos discursos sonoros? ¿Cómo los estoy recibiendo y en qué contexto? Y no solo eso, también qué cambios, y a esto me refiero con dimensión oral, todos estos fenómenos sonoros que ahorita vamos a entrar en ellos, qué cambios, qué tipo de espacios van a producir de escucha, cuáles van a ser las condiciones de escucha, cuáles van a ser las dislocaciones o las problemáticas que nos van a llegar, qué tipo de contratos sociales se van a romper al acceder a este tipo de escucha. Y aquí es lo que les decía, claro que el sonido tiene un trasfondo material, va a ser un fenómeno acústico que va a ser producido bajo ciertas condiciones, pero siempre va a pasar, la escucha siempre va a tener el tamiz de las experiencias pasadas, del contexto cultural, de absolutamente todo lo que nos atraviesa. Aquí otro término que quería dejar claro es precisamente lo queer. No, yo lo utilizo con C y esto de utilizarlo con C es algo que ya tiene un rato sonando también en la academia y en los activismos. Es un término que circula mucho, sobre todo respecto a un posicionamiento político respecto a lo queer, que es un término anglosajón, una reapropiación de una especie de insulto, ¿no? Queer es como extraño, torcido, una apropiación de ese insulto de las comunidades sexogenéricas. Aquí en Latinoamérica va a tener la impronta geopolítica, va a tener esta inflexión de problematizar desde realidades hispanoamericanas, reconocerse también, recoger las genealogías anglosajonas, disciplinares de teoría queer y de estudios de género, pero al mismo tiempo hacer ese giro epistemológico que va a acotar una condición histórica de sujetos colonizados, de sujetos con marca de diferencia y opresión. Esto no está libre de problematizaciones. Algunos miembros de la comunidad no lo quieren usar precisamente por la asociación tan fuerte que mantiene con queer theory y porque ya ha habido varias rupturas ideológicas respecto a feminismos y posicionamientos transfeministas latinoamericanos decoloniales que se oponen mucho a la circulación de cuestiones que sigan manteniendo, que sigan reteniendo muy fuerte como esta herencia anglosajona. Pero yo lo uso sobre todo porque circula mucho dentro de la comunidad, la misma comunidad activista, artística, a la que yo me he acercado, es un término que se utiliza tanto coloquialmente como en los activismos, etcétera, porque yo sí creo que sí habla, o sea, que sí la traducción, la utilización de la C sí tiene esa inflexión geopolítica, sí hace esa diferenciación, sí está hablando de esa especificidad de los territorios hispanohablantes. Entonces, yo por eso lo utilizo mucho.
Ahora, vamos a escuchar a un par de música y disculpen un poco la premura, pero ya el tiempo se me acortó un poco. Entonces, no me voy a detener tanto en la cuestión teórica, vamos a recogerla quizás un poco con el espacio de preguntas que haya. Y ahora lo que quiero que pensemos aquí al escuchar esta primera artista que se llama La Bruja de Texcoco, que es una artista mexicana asentada en la Ciudad de México. Otto la conoció, es una artista que en los últimos 3 años ya ha tenido una gran, ya digamos, ya circula un poco más en el mainstream musical, ya tiene un contrato con una disquera importante, ya está a punto de sacar su segundo disco, pero cuando ya la conozco en el 2016 todavía estaba empezando, todavía era una artista que se movía únicamente, digamos, como en comunidades underground, no tenía la visibilidad de la que ahora goza. Pero esta canción, que es del 2020, es de parte de su último material, parte de su último disco. Entonces aquí lo interesante de esta canción, cuando yo les estoy hablando de una escucha disidente, si juntamos todas estas cosas de las que le he hablado, pensar la disidencia sexual como esta constelación de momentos específicos, teóricos y activistas de la comunidad LGBT, pero también si la pensamos desde la distancia que la misma comunidad toma del acrónimo LGBT, que ya de alguna manera tiene cierta centralidad estatal, cierta centralidad capitalista, todo lo que vemos en el capitalismo rosa, que es toda esta utilización de estrategias y captación de las comunidades sexogenéricas, más que nada para ampliar un mercado de consumo, ¿no? Vemos grandes empresas transnacionales dibujarse de arcoíris durante los meses del Pride, o estar siempre ya con este rollo de la ropa unisex, ropa no binaria, o sea, productos que ya porque las comunidades sexogenéricas son un mercado, tienen un capital, van a tener un capital económico, un capital político y un capital ideológico que ya es importante. Entonces, por supuesto que se van a ver, van a entrar a estas cuestiones de centralidad estatal y capitalista. Pero eso no quiere decir las disidencias exogenéricas siguen siendo parte de las luchas, sobre todo en los últimos años con los auges de los feminismos latinoamericanos e incluso rupturas ideológicas muy importantes que se han dado frente a feminismos y transfeminismos, siguen siendo parte de este discurso que se está generando desde Latinoamérica, de la resistencia latinoamericana frente al embate capitalista, frente a las naciones primermundistas, frente a la extracción neoliberal de los territorios, etc. Entonces, yo lo que quiero que pensemos es aquí en esas disidencias, en esas improntas políticas, en esos discursos, en esas disputas que se están dando de territorio y toda la simbología que va a rodear cuando escuchamos, y aquí estoy hablando de una cuestión muy intermedial, porque por supuesto quiero que escuchen y vean, quiero que escuchemos la canción, pero que también veamos todo lo que está pasando a nivel audiovisual. Yo voy a pensar siempre una dimensión oral, la escucha queer la voy a pensar en relación no solo de la materialidad del sonido, el sonido como origen, pero todas las inscripciones, todas las reverberaciones y ecos que el sonido está dejando van a tener una impronta que va a estar en muchos medios, va a estar reproducida en símbolos, en guiños estéticos, en gestos, en el material audiovisual, en los discursos políticos y culturales que están sucediendo, en la lírica, en la instrumentación, etcétera. O sea, va a ser toda una reverberación de inscripciones que va a surgir a partir de una materialidad del sonido, pero el espectro, una dimensión aural, cuando yo hablo de la oralidad, es precisamente todo lo que se construye a partir del sonido, el sonido como origen y una variedad de cosas que incluso va a ponernos frente a un escenario multimodal, multisensorial. Entonces, quiero que escuchen la canción un poco con esto en mente, ver el video
escuchar al artista, la voz, la interpretación, lo que está sucediendo a nivel musical, lo que está sucediendo a nivel de letra, etcétera. No se las dejo completa porque creo que es un poco larga, pero... Y díganme si la escuchan bien. Bueno, vamos a escuchar Nostalgia. Nostalgia es un track del 2020. La historia de este track es muy interesante porque es un trabajo encargado, que la bruja hace por encargo de una documentalista, creo que la documentalista es de origen alemán mexicano, Dora García, que esta es la segunda parte de toda de una trilogía que está haciendo con tema feminista de documental. Ella le encarga a la bruja de Texcoco una canción para trabajar un documental que está haciendo sobre los movimientos feministas en la Ciudad de México, específicamente sobre el tema de la Ocupa Cuba, que fue en el 2020, el 3 de septiembre, varias organizaciones feministas consideradas radicales tomaron la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Centro Histórico y la mantuvieron por 2 años ocupada. La desocupación sucedió hace poco y esto fue muy particular debido a que las organizaciones, empieza la Ocupa y eso lleva a muchos quiebres ideológicos entre colectivos feministas y transfeministas. A eso me refiero con radicales. Muchos de los colectivos que participaron de esta Ocupa se han visto envueltos en acusaciones de transfobia por parte de organizaciones transfeministas y hubo una ruptura importante que al principio había colaboración entre colectivos transfeministas y feministas y ya en los últimos año y medio de la Ocupa, porque duró mucho tiempo esta Ocupa, ya no, ya se tomó una distancia muy grande entre estos dos colectivos y entre estos dos posicionamientos ideológicos. En este contexto es que la pieza de la bruja resulta mucho más interesante porque se la encarga la documentalista en el 2020, al inicio de la Ocupa. ¿Y sí se escucha bien todo? Ok. Sigo entonces. Se la encarga la documentalista al inicio de la Ocupa. El documental salió a finales del año pasado y sale en un momento en que las rupturas ideológicas entre colectivos son muy fuertes y ver una colaboración y un documental que está tratando este tema de la Ocupa feminista radical con música de una de las principales voces transfeministas ahorita de México, nos deja pensando respecto a estos quiebres, ¿no? Y es muy interesante. En fin, quiero que la escuchemos y después platicamos un poco del origen de la letra, etcétera. Y de toda la simbología que está utilizando la bruja. Todo lo que vamos aquí a ver, eso es parte del imaginario sonoro y visual de ella. Bueno, me encanta la canción, se las podría dejar completa. De todas formas, búsquenla. Los que no conocen o no conocían a la bruja de Texcoco, se las presento. Yo creo que es una de las cantantes de música mexicana más interesantes y talentosas que ha dado este país. Porque por todo lo que está haciendo a nivel musical y a nivel de discurso estético. Aquí lo que vemos auditoriamente, ¿no? Si solo intentamos de alguna manera separar el sonido y no vemos toda la simbología y toda la performance que está sucediendo, la manera en que estiliza su cuerpo, el uso de simbología, de cosas mexicanas que están haciendo alusión a muchas cosas. Este video fue grabado en los baños de Netzahualcóyotl, en el Estado de México. Entonces, todo ese imaginario prehispánico que ella siempre está usando, eh, unido a una estetización corporal que está utilizando mucha indumentaria tradicional mexicana, simbología
que está muy vinculada a cuestiones de idiosincrasia religiosa de la Virgen de Guadalupe, de estas encarnaciones feministas que tenemos nosotros, no feministas, femeninas, encarnaciones religiosas femeninas. Ella está haciendo uso de todo eso y además estamos viendo pues a una mujer trans, travesti, que son categorías que significan muchísimo para ella, sobre todo en el sentido de otra vez tomar distancia de ciertas manifestaciones que están mucho más capturadas por el mainstream, como por ejemplo son las estéticas drag, que ya vemos mucho de eso en la cultura popular, en las drag race, en todas estas cuestiones de drag, y que lo drag siempre ha sido una estética, una estilización de lo femenino que tiene como eje central, digamos, un personaje blanco eurocentrado, una especie de feminidad que va a resaltar esos rasgos europeos. La Bruja de Texcoco está haciendo una performance estilizada más hacia lo traba, lo travesti, que es como ella lo menciona, esta categoría que tiene otra vez la impronta sudaca, la impronta geopolítica, es decir, estamos hablando de cuestiones racializadas, de cuerpos minoritarios, de comunidades que están construyéndose desde el sur global, en este caso desde las tradiciones mexicanas, y ella siempre anda usando indumentarias muy ligadas a esto como para romper con esos míticos que se tiene, que lo tradicional también reproduce muchos discursos de fijación, ¿no? Que pareciera que todas estas cuestiones tradicionales no van a ser capaces de ser contemporáneas, de habitar la contemporaneidad. Ella está rompiendo mucho con estas simbologías al usarlas, al apropiarse de ellas, y también mucho de su imaginería tiene que ver con comunidades transfeministas mexicanas que están insertas dentro de la tradición mexicana, que en este caso es utilizar indumentaria de las miringuías, que son unas transfeminidades mexicanas de Michoacán, los chuntaes de aquí de Chiapas, de Chiapa de Corzo, o las comunidades mushes de Oaxaca. Es decir, tradiciones transfeministas que suceden dentro del colectivo y lo comunitario, que están y que tienen un lugar dentro de las sociedades comunitarias originarias de México. Entonces, pero también aquí lo que está sucediendo, lo que es muy interesante es que esta canción, que es parte de un encargo que se le hace a la Bruja de Texcoco, tiene también toda una impronta y una historia genealógica de origen. La documentalista se la pide a la bruja a partir de una canción alemana de 1930 escrita por Friedrich Hollander, titulada no sé, ni siquiera voy a aventurarme a decirlo, pero la traducción al español es Si pudiera desear algo, es el título de la canción. Esta canción se hizo famosa, se popularizó mucho en los 30 en la voz de Marlene Dietrich, este icono queer de la pantalla grande de la época de la República de Weimar en Berlín. Obviamente esto preguerra, ¿no? En un momento en el que Berlín pre-Hitler atrajo a una comunidad de artistas intelectuales de toda Europa y florecieron las comunidades sexodisidentes. Esta canción se populariza mucho en la voz de Marlene Dietrich para luego volver a aparecer. Y Marlene Dietrich, una activista antinazi muy notable. Me dice el maestro Otto que nos quedan 15 minutos, entonces voy a darle velocidad. Luego esta canción vuelve a aparecer en una película contemporánea que se llama Portero de Noche. Si no la han visto, se les recomiendo mucho, de una directora que está tratando el tema del trauma a partir de sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial, y la vemos interpretada en la voz de Charlotte Rampling en una escena impresionante de la película que no se las voy a narrar aquí, pero que se las dejo. Entonces la película vuelve a aparecer con esta impronta feminista de su versión, otra vez en la voz de una mujer, otra vez tratando estos temas de opresión, para volver a aparecer en la voz de la bruja. La bruja se basa en esta canción, en cuanto a melodía no conserva ninguna similaridad con la original, la letra sí. La bruja conserva casi toda la letra original de la traducción al español de la canción, y esto
Y el tema de la canción es la nostalgia. El tema, lo que nos está diciendo la canción es precisamente, está utilizando un poco la tristeza, el concepto de la nostalgia, por esta vinculación que guarda con las luchas de feministas y sexo disidentes, la emancipación, es decir, las políticas del duelo y la melancolía que han sido súper importantes en la politización de los colectivos y han jugado un papel muy importante en torno a la violencia y la exclusión, y el duelo se transforma en militancia en los activismos sexodisidentes latinoamericanos. Esta nostalgia, esta idea de no abandonar la nostalgia de todo, de desear ser feliz, pero no tanto, porque no quiero que la nostalgia, no quiero que la tristeza me abandone, tiene un poco esta razón de frente y todo lo que viene atrás, todas estas inscripciones, escuchamos a Marlene Dietrich, escuchamos a Charlotte Rampling, escuchamos toda esa genealogía feminista, pero en un contexto lleno de simbología. Por cuestiones de tiempo me quiero ir a... Vamos a escuchar rápido otro ejemplo musical muy ligado a la práctica que hace la Bruja de Texcoco, y que esta va a ser una canción de Cristina Paredes Ticara, una pedagoga argentina, pedagoga y activista feminista, que hace en colaboración con Bartolina Sisa. Bartolina Sisa es Maximiliano Mamani, es una antropóloga y performance argentino que también este personaje que él llama Bartolina Sisa a partir de Bartolina Sisa, una heroína aymara, y se posiciona, al igual que la Bruja de Texcoco, frente a estas prácticas drag que están siempre pensando en Europa, en lo blanco como eje central, y toma estetizaciones que están dentro de las articulaciones de las tradiciones de los pueblos, y sobre todo aquí lo más significativo es el uso de una heroína aymara indígena como punto de partida, la Bartolina Sisa. Entonces, Maximiliano Mamani va a estilizar este personaje que él llama Bartolina Sisa a partir del uso de una pollera, del traje de pollera que en Perú tiene tantas significaciones y últimamente está muy politizado, está muy asociado a la participación de la mujer, incluso en la política. Vemos mujeres de pollera ya en los congresos, pero participando activamente en la política, cuando la pollera siempre había sido un símbolo de pobreza, de opresión, de trabajo doméstico. Ahora la pollera está reivindicando mucho el papel de la mujer peruana dentro incluso de su participación política. Entonces, esta canción que están cantando es un huayno muy bonito que se llama La Canastita, y es un huayno que tiene, que es parte de una colección de canciones recopilada por una etnomusicóloga argentina que se llama Leda Valladares, que durante los años 60 pasó mucho de su vida haciendo recopilaciones de música tradicional argentina, muy parecido a lo que estuvo haciendo Violeta Parra en Chile, ¿no? Estas colecciones de canciones tradicionales que recopila, escribe y graba. Entonces La Canastita es parte de esta recopilación. Ya desde ahí vemos esa impronta del trabajo de una etnomusicóloga mujer. Y aquí está filmado el video en la región de Jujuy, de Argentina. Tanto la Bartolina como Cristina Paredes siempre han estado involucradas en activismos que tienen que ver con la tierra, con los temas relacionados con la megaminería, con pueblos originarios, con racismo, con extractivismo, con la defensa del territorio. Entonces vamos a ver solo un pedacito. Ahí se las dejo. Es un bueno hermoso. La práctica de Maximiliano Mamani, de Bartolina Sisa, es muy interesante revisarla porque él ha hecho trabajos con Susie Shock, con esta poeta transudaca argentina. Incluso él estuvo en México hace 3 años haciendo una residencia de danza con una trupe de danza folclórica
que tenemos sexodisidente en la Ciudad de México. Él estuvo haciendo una residencia con ellos, conoció a la bruja de Texcoco, o sea, ahí es donde les digo, todas estas manifestaciones, todas estas prácticas, siempre van a encontrar esas vinculaciones. Conoció a la bruja de Texcoco, hicieron una pequeña fotografía que le llamaron beso transfronterizo, precioso. En fin, quería mostrarles otro video, pero ya parece que tenemos ya el tiempo encima. Eh, y quiero dejar, aunque sea unos pocos minutos, para charlar con ustedes.